Ok. Ya estamos la mayoría, ¿no? Vaso. Mm. Bueno, creo que nos quedamos en el ecocardiograma. Ujú. Bueno, en el ecocardiograma modo M, este nos va a ayudar a medir el espesor de las paredes del ventrículo izquierdo, así como su diámetro de cavidad, y con ello también podemos ver su función. Ujú. El ecocardiograma bidimensional va a ofrecer algunos aspectos importantes para el diagnóstico, como por ejemplo conocer la localización de la obstrucción subvalvular o valvular, y segundo, en el caso de ser válvula, podría ser si está o no calcificado. ¿Y ven este ecocardiograma? Fíjate donde dice AI, aurícula izquierda. Está muy crecida. Ahora fíjate donde dice PP. Esa es la pared posterior del ventrículo. Sí, está muy engrosada. Donde dice VI, esa es la cavidad ventricular izquierda, la pequeña. Donde dice SIV, es el septum interventricular que también está muy engrosado. ¿Sí? Donde dice AO, esa es la aorta. Y fíjate dónde está la flecha. Sí, esa estructura de ahí y la que sube no, la que sube. Hacia el otro lado, perdón. ¿Ah? No. Manches. Casi en el mismo sentido que la flecha. Esa. Estas son las válvulas calcificadas de la aorta. ¿Sí? Se ven muy blancas y muy engrosadas porque están calcificadas. ¿Sale? Y la flecha, esa de abajo, un poquito abajo. No, ¿dónde está la flecha? Que también se ve calcificada. Como lo había señalado ahorita, el tendido transversal. ¿Sí? Un poquito más hacia arriba. O sea, perpendicular a lo que señalaste de las válvulas aórticas. Acá. Eso es No. paralelo. Perpendicular hacia un ángulo de 90 grados. Eso, Ay, güey. Perpendicular a la flecha. la flecha. Que está perpendicular a la flecha. Eso. Esa estructura de ahí. Ajá. Ok. ¿Ya? Ese tiene, es un rodete abajo de la válvula. Se le llama rodete subvalvular. En este caso, la estenosis es subvalvular. ¿De acuerdo? A ver si están viendo todos la imagen. ¿Dónde andan? Bueno, dale la que sigue. Bueno, tenemos otro. Ahora fíjate cómo, ves ahí donde dice AO, Ujú. ¿sí? Donde están las dos flechas, esa y la del otro lado, son las valvas de la aorta que están sumamente calcificadas. ¿Sí quedó? Ujú. Fíjense bien. A ver, todos en pantalla para que entiendan esto. Niños en pantalla.
Muy bien. Fíjense bien. Imagínense que la válvula aórtica es como una manguera con la que ustedes riegan el jardín. ¿Sí? Si esa manguera está completamente abierta, ¿cómo sale el chorro de agua? Sale y simplemente cae, ¿no? Y sale con una velocidad relativamente lenta o normal y con un chorro en abundancia. ¿Quedó claro? Ujú. ¿Qué pasa si ustedes le ponen el dedo a la punta de la manguera Sale más rápido. y ocluyen parcialmente el orificio? Entre más lo ocluyan, más rápido sale el agua, ¿no? Más acelerado. ¿Estamos de acuerdo? Les digo esto para que entiendan ahorita lo que vamos a ver de la explicación del ecocardiograma. A ver, todos en pantalla porque no veo casi a nadie. Necesito ver que verdaderamente lo están observando para saber que lo están entendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un orificio parcialmente ocluido. Entonces, ¿qué pasa con el agua que pasa a través de ese orificio parcialmente ocluido? Su salida se acelera, ¿no? Y su volumen aumenta o disminuye. Disminuye. Disminuye, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el hidro de tu casa? Se va a esforzar más, ¿no? Para seguir aventando el agua a través de un orificio estrecho. ¿Y qué pasa con el agua? Va a salir a mayor velocidad y a mayor distancia. Bueno, aquí donde está la imagen A, señala lo que te dije ahorita, donde están las flechas. Ese orificio, donde están las letras A, O, ¿sí? Señala de arriba hacia abajo todo lo que implica el diámetro de esa cavidad. De ahí hasta allá. Ahora señala el diámetro que quedó después de que se calcificaron las valvas. ¿Sí se fijan cómo es mucho más pequeño? Ese mismo ecocardiograma es el que hicieron el modo Doppler del otro lado. ¿Sí? El modo Doppler calcula la velocidad de salida. La velocidad en este caso es la que va hacia abajo, esa. Esa velocidad se calcula y esa velocidad, lo normal es que sea, a ver, todos en pantalla, lo normal es que esa velocidad sea de 100 centímetros sobre segundo, o sea, de 1 metro sobre segundo. ¿Sale? Cuando la válvula está completamente abierta es de 1 metro sobre segundo la velocidad. ¿Y de cuánto es la velocidad? 503. 5 metros sobre segundo. O sea, está súper acelerada la velocidad. Y con esa aceleración de velocidad se genera una fórmula matemática en donde se calcula cuánto es el gradiente valvular. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes una velocidad de 1, que es lo normal, 1 metro sobre segundo, el gradiente valvular máximo es de 4. ¿Sí? Cuando tú tienes una velocidad máxima de 2, el gradiente valvular es de 20. Cuando tú tienes aproximadamente una velocidad máxima de 3, el gradiente valvular es cercano a 40. ¿Sí me explico? O sea, el gradiente va aumentando muchísimo, muy rápido conforme aumenta la velocidad. Eso se le llama un aumento logarítmico. ¿Sí se acuerdan lo que es logaritmo? Y lo que es perpendicular también. Menos. Bueno, entonces, si tienes un aumento tan rápido en el gradiente, cuando tienes una velocidad de 5 metros sobre segundo, el gradiente ya es de 100.
¿Sí entienden lo que es el gradiente? ¿Sí? Es la diferencia de presión que hay entre una cavidad y otra. En condiciones normales, ¿cuál es la diferencia de presión que hay entre el ventrículo y la aorta? Cero, ¿no? O sea, el ventrículo se contrae a 120 y manda a 120 la velocidad hacia la aorta. ¿Sí me explico? Porque la válvula está tan abierta que no produce resistencia al flujo de la sangre. Pero cuando la válvula está parcialmente abierta, que se encuentra casi cerrada, la sangre por aquí se acelera muchísimo. Y el gradiente, en lugar de ser 0, es 100. ¿Sí quedó claro? El gradiente máximo con un gradiente medio de 63 milímetros de mercurio. Bueno, ahora se van a aprender otro número mágico, ¿sí? Ese número mágico es 40. Cuando tienes un gradiente medio de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Ese gradiente medio de 40 milímetros de mercurio significa que la estenosis aórtica ya es significativa y se tiene que operar al paciente. ¿Sí quedó? En pocas palabras, en este paciente se tiene que operar de inmediato. ¿Ok? ¿Sí quedó la idea? Sí. Bueno, entonces, si entendemos cómo el ecocardiograma en el caso del modo, digo, de la figura A, nos ayuda a ver la anatomía, ¿sí? La apariencia de la válvula, la apertura y cierre de la válvula, ¿sí? Y en el caso de la figura B, nos ayuda a calcular cómo funciona la válvula. ¿Sí queda claro? Entonces, esa es la gran ventaja del estudio ecocardiográfico. Es un estudio anatómico y funcional. ¿Sí quedó? ¿Están de acuerdo que es mucho más útil que el fonomecanocardiograma? ¿Sí? Por eso el ecocardiograma sustituyó al fonomecanocardiograma. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sí quedó clara la imagen de esos dos tipos de estudio, el modelo anatómico y el modelo funcional. Y apréndanse muy bien el nivel de 40. Gradiente medio de 40 o mayor, actualmente se considera candidato a cirugía de válvula aórtica. ¿Sí quedó claro? ¿Para todos? Sí. Ok, muy bien. Dale, Adrián. Bueno, como ya lo mencionamos, pues también tenemos el Doppler. Aquí también es posible corroborar el sitio de la obstrucción al reconocer si el flujo es turbulento. Bueno, si el flujo turbulento se encuentra en la vía de salida del ventrículo izquierdo, si es subvalvular, o en la raíz aórtica, si es valvular. También con esta técnica se puede cuantificar el gradiente transaórtico, y para saber si no hay una insuficiencia aórtica importante, y también para poder cuantificar el área valvular mediante una ecuación de continuidad. Y después tenemos el cateterismo cardíaco. Se va a realizar el cateterismo cardíaco izquierdo retrógrado. Va a cuantificar la presión sistólica ventricular izquierda. A mayor presión, pues más grave es la estenosis. Asimismo, el gradiente transaórtico mayor,
Entre más sea el gradiente transaórtico, mayor gravedad de la estenosis. ¿Entienden a esta figura? Mira, magnifícala para verla más grande. Ahora sí, ya ponlo en modo de presentación. Se ven modo. Todos en pantalla. Muy bien. En el caso del cateterismo, todos en pantalla, chicos. En el caso del cateterismo, tú mides en el catéter la presión que hay en una cavidad. ¿Sí? Si a través de la válvula aórtica tú metes un catéter al ventrículo, vas a medir la presión que hay en el ventrículo. Y dejas otro catéter en la aurícula, en la aorta, y vas a medir la presión que hay en la aorta. ¿De acuerdo? Pero esas dos medidas las tomas simultáneamente. Y así puedes saber cuánta presión hay en el ventrículo y cuánta presión hay en la aorta. ¿Sí? Durante la fase expulsiva, están de acuerdo que si no hay ninguna obstrucción en la aorta, debería de ser la misma presión en el ventrículo que en la aorta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de la curva de presión-volumen normal? Donde la curva ventricular se sobrepone a la aórtica. Ahora fíjense en esta imagen, ¿sí? Sigue la curva ventricular con tu ratón, Adrián. Esa es, ¿sí? ¿Hasta dónde llega el gradiente máximo? O sea, lo máximo de presión, ¿hasta qué nivel llega? Ahí. 80. 185 más o menos, ¿no? ¿Te quedó claro? Muy bien. Ahora, sigue la curva aórtica. ¿Hasta dónde llega? 120. ¿Sí? Hay una diferencia entre el pico máximo de presión ventricular y el pico máximo de presión aórtica. ¿Sí quedó claro? Ese gradiente se llama gradiente pico a pico. El pico del ventrículo contra el pico de la aorta. ¿En cuánto lo calculamos? En 60. 60, 65. ¿no? 65. Ujú. ¿Cuál era el número mágico que les dije que se tenían que aprender? 40. 40. O sea, por este método, el paciente ya necesita cirugía aórtica. ¿Sí quedó? Ujú. Ahora, este paciente es el mismo que el ecocardiograma. ¿Sí quedó? Ujú. En el ecocardiograma, ¿cuánto vieron que era el gradiente medio? Ahí, 63, ¿no? 33. ¿Sí? ¿Y aquí cuánto es el gradiente pico a pico? 65. O sea, coinciden, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, si se fijan, con el ecocardiograma podemos obtener un valor muy similar al que obtendríamos con un cateterismo. La diferencia es que el ecocardiograma no es invasivo y el cateterismo sí. ¿Quedó la idea clara? ¿Sí? ¿Para todos? ¿Sí o no? ¿Todos claros, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando platicamos de ciclo cardíaco? Está súper sencilla la clase, ¿no? Sabiendo el ciclo cardíaco. Ya les dije que si sabían ciclo cardíaco iba a ser muy divertido el curso. Y ustedes, todos y cada uno de ustedes me dijeron que sí lo habían entendido. ¿Sale? Muy bien. ¿Quedó clara esta diapositiva? Muy bien, Adrián. Regresa a su tamaño original y pasamos a la siguiente.
Bueno, el cálculo del área valvular aórtica, la ecuación de Gorlin. Este, esta, esta, esta fórmula va a ser de especial importancia, de utilidad, cuando la disminución del gasto cardíaco, el gradiente transaórtico, bueno, cuando hay una hipovolemia y el gradiente transaórtico está pseudo normalizado y este no va a reflejar con gran exactitud la gravedad de la obstrucción. En otras palabras, pues un área valvular reducida, menor de 1 centímetro cuadrado, en presencia de un gradiente transaórtico poco importante, menor de 50 milímetros de mercurio, puede traducir a una hipovolemia o mala función ventricular, en presencia de una estenosis aórtica importante. Dale la previa. Fíjense como aquí estás viendo, se le llama trazo de retiro. ¿Sí? Si tú ves en la figura A, sí, que es la más común, ¿sí? En la figura A, ¿se acuerdan que dijimos que la figura previa había un catéter en el ventrículo y uno en la aorta? ¿Mm? Bueno, ahora solo hay un catéter y ese está adentro de la aorta, ¿sí? Y en la figura A, ese catéter, en este caso, en esta figura de aquí, solo hay un catéter y está adentro del ventrículo. Y en el caso de la figura A, lo van retirando poco a poco hasta que ese catéter sale del ventrículo y queda en la aorta, ¿sí? ¿Dónde es la diferencia? En ese nivel. ¿Por qué? Porque las primeras dos curvas son ventriculares, claramente, ¿sí? Y la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta son aórticas. ¿Se fijan la diferencia entre el gradiente máximo aórtico, ¿sí? Y el máximo de ventrículo? Es 200 en contra de 100, ¿sí? Entonces, ¿de cuánto es el gradiente pico a pico en este paciente? 200 menos 100, 100, ¿no? Entonces, ¿es importante esta estenosis aórtica, sí o no? Por supuesto que sí, ¿no? Este paciente ya amerita cirugía. ¿Sí queda clara la idea? Ujú. Entonces, esto es la manera hemodinámica de establecer el diagnóstico. ¿Sí quedó? Muy bien, la que sigue. La fórmula que les describe Adrián de Gorlin y Gorlin es una fórmula que afortunadamente para ustedes no se la tienen que aprender. Tienen que saber que existe, ¿ok? O sea, ahí está. Tienen que saber que el fundamento es con base en el flujo a través de un orificio. Pero no se la tienen que aprender porque el aparato del ecocardiograma la calcula automáticamente para ustedes. Entonces, los ingenieros que sí saben de matemáticas le metieron un algoritmo al ecocardiograma para que nosotros los médicos tengamos ese valor de manera automática, ¿no? ¿Se quedó? Sí. Muy bien. Dale. Bueno, en la historia natural, los pacientes con estenosis aórtica ligera o moderada generalmente se encuentran asintomáticos y no hay riesgo para su vida. Pero con los pacientes con estenosis aórtica valvular apretada, que se encuentran asintomáticos, se ha encontrado que estos pacientes tienen una sobrevida a 1 año del 92.8% y a 5 años del 73%. La calcificación valvular es la que hace progresar la estenosis aórtica más rápidamente.
el 70% de los pacientes que han tenido muerte súbita, esta no ha sido precedida por ningún síntoma de estenosis aórtica. Los pacientes que presentan lipotimias o síncopes manifiestan una estenosis aórtica apretada, y dejado a su evolución natural tiene una alta mortalidad en poco tiempo, ya que el 50% fallecen a los 2 años, bueno, después de 2 años. Bueno, el tratamiento para la estenosis... Dale la previa. ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer les comentaba que era común que los pacientes con estenosis aórtica no tuvieran síntomas y que el diagnóstico se hiciera porque acuden a ustedes por otra causa y al auscultarlos se encuentran la estenosis aórtica? ¿De acuerdo? Muchos de los pacientes con estenosis aórtica en la actualidad, la gran mayoría son degenerativos. Entonces son pacientes ya mayores y van contigo a valoraciones preoperatorias. Valoraciones preoperatorias de problemas prostáticos, valoraciones preoperatorias de hernias, problemas quirúrgicos que son relativamente leves, pero por la edad que tienen y algunos antecedentes, el médico los envía a valorar contigo y es donde encuentras la estenosis aórtica. ¿Sí quedó la idea? Un paciente que hicimos una válvula aórtica por cateterismo, que es algo que vamos a ver más adelante, hace un par de años acudió conmigo a una valoración preoperatoria de la rodilla, porque él tenía dolor en la rodilla y lo iban a operar de la rodilla. Y pues no, resultó que primero lo tuvimos que hacer intervención de la aorta y ya con la aorta resuelta, pues ahora sí operarse de la rodilla. ¿Sí queda claro? Ahora, otra causa por la cual las personas mayores de edad no tienen muchos síntomas de enfermedad aórtica es porque esas personas, por la edad avanzada, disminuyen mucho su actividad física. ¿De acuerdo? Entonces, al disminuir la actividad física, pues no hacen tantos síntomas. ¿Por qué? Porque si no te mueves, pues no te falta el aire, ¿verdad? ¿Sí queda claro? ¿Algunos de ustedes tienen disnea ahorita? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están sentados. ¿Algunos de ustedes tienen taquicardia? Digo, a lo mejor Adrián porque está exponiendo, ¿no? Porque tiene estrés emocional. Pero los demás no, porque están tranquilos en casa. ¿Sí queda claro? ¿Ustedes qué necesitarían para tener disnea y taquicardia? Un esfuerzo físico importante. Pero hay personas de 78, 82, 89 años que con el hecho de estar sentado y levantarse ya les genera disnea y taquicardia. ¿Sí queda clara la idea? Y ya se fijaron lo peligroso que es un paciente con estenosis aórtica importante. En un año puede haber mortalidad del 7%, pero a 5 años puede haber mortalidad del 25%, y eso es mucho. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿por qué se mueren? Porque no hacemos el diagnóstico a tiempo. ¿Sale? Muy bien, dale. Bueno, para el tratamiento de la estenosis aórtica ligera es una vigilancia periódica. Es usual que la estrechez vaya a progresar con el paso del tiempo, en años. Y después de los 40 años de edad, la válvula se encuentre calcificada. Y para valorar la repercusión de la válvula, de la repercusión de la obstrucción valvular, hay que
hay que hacerle un Doppler cada 6 meses. También hay que darle profilaxis de bacteremia por la posibilidad de un injerto bacteriano, que sería la endocarditis infecciosa. Okay. La estenosis aórtica moderada, igual es una vigilancia periódica. Hay que hacer radiografías de tórax, electrocardiogramas y también Dopplers para, para, para dar para darnos evidencia del momento en el que la lesión es apretada y requiere una valoración hemodinámica o cirugía. Y pues aquí ya aquí es donde se indica la cirugía, si se tiene que hacer. Fíjense bien. Aquí, en este paciente, fíjense como en el 94 tenía un gradiente medio de 21. ¿Sí lo ves ahí abajo? Uh-huh. Sí. En el 99 tenía un gradiente medio de 44. Y en el 2000 tenía un gradiente medio de 59. Y ahí decidieron operarlo. ¿Se quedó claro? Uh-huh. Pero, ahí viene el pero. Aproximadamente en el 2012 se cambiaron las guías de tratamiento, ¿sí? En donde se indica que el gradiente medio necesario para cirugía es 40. Entonces, si este paciente viniera ahora con ustedes y ¿con cuál gradiente lo operarían? Con ese, 4. ¿verdad? Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, lo que antes se consideraba moderado, ahora ya es grave. ¿Sí quedó? Entonces, ¿cuál es una estenosis leve? Anótenlo. Estenosis leve, gradiente medio de 20 a 30 milímetros de mercurio. O sea, de 20 a 29, pues. ¿Sí quedó? Estenosis moderada, 30 a 39. Estenosis grave, mayor de 40 milímetros. ¿Sí quedó? Ahora, aquí en el libro les están mostrando un ecocardiograma con 5 años de diferencia. ¿Sí? En el caso de los primeros dos. Y luego un ecocardiograma con 1 año de diferencia en el tercero. ¿Sí quedó clara la idea? Pero realmente el seguimiento desde el ecocardiograma 1 hasta el 2 no fue con 5 años de diferencia, el seguimiento es anual. ¿Sí? Cada año tienes que ir haciendo un ecocardiograma para ver cómo va el deterioro de esa válvula. ¿Sí quedó claro? Entonces, una estenosis valvular moderada se hace un seguimiento ecocardiográfico anual. ¿Sí quedó? Uh-huh. Muy bien. ¿El que sigue? Bueno, para la estenosis aórtica apretada, esto va a requerir un tratamiento quirúrgico. Es conveniente indicar la intervención quirúrgica cuando el paciente todavía está asintomático debido a que a pesar de que no cambia la clase funcional, la mortalidad operatoria es baja, es de 3%, y la sobrevida a 15 años es del 90%, contra la posición de sobrevida del 4% a 15 años, cuando se operan los pacientes cuando ya son asintomáticos, cuando ya son sintomáticos, perdón. ¿Ya le entendieron a esto? Tienes un paciente que no hay síntomas, pero la válvula ya está muy enferma. Hay que convencerlo de que se opere ya. ¿Sí? Porque cuando tú tienes síntomas, los síntomas de estenosis aórtica son
o insuficiencia cardíaca, o dolor de tipo anginoso, o síncope. Y la presencia de esas tres variedades de síntomas te indican que ya hay un daño importante en el corazón. Por eso cuando operas a un paciente con síntomas, la sobrevida a 15 años es del 4%. En cambio, si operas a un paciente que está asintomático, pero ya con una enfermedad grave de la aorta, la sobrevida a 15 años es del 90%. ¿Sí queda clara la diferencia tan importante? ¿Por qué les digo esto? Porque están de acuerdo que si te dicen, oye, opérate la vesícula, pues sí, sí me lo opero. Oye, hazte una cesárea porque, híjole, no vaya a ser que el parto te va a doler mucho y no sé qué. No, pues no me hago una cesárea, me hago tres, ¿verdad? Una con cada niño. ¿Sí, sí queda claro? Esas son cirugías que aceptan fácilmente, ¿no? ¿Sí queda? Inclusive hay cirugías que se las hacen por gusto, ¿no? En el caso de las cirugías estéticas. ¿Estamos? Bueno, ahora convence a alguien que se opere del corazón Da más miedo. y no. Y convence a alguien que se opere del corazón que no siente ninguna molestia, que te va a decir, no, doc, está loquito, pues, ¿cómo cree? No me siento Sacar bien. dinero. Exactamente. ¿Te queda claro? Ujú. Pero tú sabes que si logras convencerlo, ese paciente va a tener un gran beneficio de haberse operado aún sin tener molestias. ¿Sí, sí quedó la idea clara? Ujú. Entonces el paciente a lo mejor no quiere, ¿verdad? Y 5 años después, ya con síntomas, viene, doc, ahora sí opérame porque ya se siente la fregada de esto. ¿Qué le vas a decir? El riesgo de mortalidad aumentó mucho y los resultados a largo plazo no te los puedo garantizar. Oiga, doc, pero pues es que yo te dije hace 5 años que te operaras. Sí, pero yo no sentía nada. Por ahí. Ahora que ya te sientes tan mal, el riesgo de mortalidad ha aumentado literalmente más de 10 veces. ¿Sí, sí queda clara la idea? Ujú. Por eso, en la enfermedad valvular es muy importante el diagnóstico temprano, porque de esa manera vas a poder establecer tú la necesidad de una cirugía cuando el paciente todavía está en buenas condiciones. ¿Va? Ok. Dale, Adrián. Bueno, en los pacientes ancianos, es muy frecuente encontrar ya una estenosis aórtica valvular calcificada muy grave y, y que estos pacientes no presenten ningún síntoma. Aquí hay que individualizar la indicación quirúrgica. Para los pacientes octogenarios, con buenas condiciones generales, se les podría indicar la cirugía. Para los pacientes menores de edad, muy deteriorados o con graves enfermedades concomitantes, es mejor el tratamiento conservador. Concomitantes. Concomitantes, perdón. La prótesis valvular aórtica por vía percutánea. Pues recientemente se ha introducido la técnica de implantación de prótesis biológicas por vía percutánea. Eh, las prótesis biológicas tienen un pequeño, bueno, como ya lo habíamos visto, que son las que se requieren los anticoagulantes por meses. Esas son las que presentan un riesgo pequeño de trombosis protésica y de tromboembolia. Sin embargo, el posoperatorio inmediato siempre se debe dar anticoagulación con inhibidores de la vitamina K por 3 meses para evitar estos fenómenos. Y pues, las mecánicas son más trombogénicas y requieren la necesidad de anticoagulantes este, pues, de por vida, o mientras se tenga la válvula. ¿Mm? Pero pues son más durables. Ok.
¿Qué hora tienen? 7:50. Ok. La verdad, la que sigue. Bueno, Lo mismo. escribe esto. Va a describir esta diapositiva, pero pónganle atención a la previa. ¿Sí? La vuelven a leer y en la tarde les voy a poner casos clínicos con la mitral. ¿Sí? Para decidir qué hacer en cada uno de esos escenarios. ¿Sí? Yo creo que así se lo aprenden mejor. ¿Sí quedó? Ujú. Entonces describe esta diapositiva y ahí terminamos para que lleguen a tiempo a su siguiente clase. ¿Vale? ¿Listo? Digo esa diapo. Y Ah, esta. Y en la ujú. tarde, es que con los casos clínicos me voy a llevar mucho más de 5 minutos. ¿Vale? Las prótesis valvulares son cuerpos extraños dentro del organismo, y estas tienen un riesgo de infectarse cuando hay bacteremia por cualquier causa, siendo la más frecuente las extracciones dentarias. La endocarditis protésica es una de las complicaciones más graves. Ujú. En ¿Sí los te lactantes, entienden a esto? Y hay una introducción de bacterias hacia el torrente sanguíneo. Hay una alta posibilidad de que esas bacterias se adhieran a la prótesis valvular. Si una prótesis valvular se infecta, la endocarditis es muy grave y muchas veces echa a perder la prótesis valvular. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás sometido a un procedimiento con riesgo de bacteremia, debes de usar de manera profiláctica antibiótico. ¿Sí quedó claro? Entonces, una persona con prótesis valvular, si va a una profilaxis dental, debe de usar antibiótico. Si va a que le quiten un diente, debe de usar antibiótico. Si va a que le hagan una endoscopía, debe de usar antibiótico. Si le van a poner una sonda urinaria, debe de usar antibiótico. Si tiene una infección digestiva, diarrea o cosas así, debe de usar antibiótico. ¿Sí me explico? Eso de que, mira, traes un poquillo de gripa. No, hombre, con un tequilazo se te quita. Man. O sea, debes de usar antibiótico. Porque si no, vas a infectar la prótesis. ¿Sale? Y si tú tenías planeado operar una prótesis aórtica cada 20 años, pues resulta que con la endocarditis la vas a tener que operar en el momento. ¿Sí me expliqué? Entonces debemos de ser muy cuidadosos con las prótesis y la profilaxis para que no se contaminen. ¿Ok? ujú. Bien, dale. Bueno, en los lactantes y recién nacidos, la Ujú. estenosis aórtica apretada se puede solucionar mediante una comisurotomía valvular. Pero en la actualidad se prefiere la valvuloplastia aórtica como tratamiento puente para la cirugía valvular posterior. ¿Ya le entienden por qué? O No. sea, ¿por qué en un bebé o en un niño, en lugar de ponerle una prótesis, le vamos a inflar un balón adentro de la válvula para que las válvulas se vuelvan a abrir, las comisuras se abran? ¿Por qué creen que es esa razón? Porque va a ir creciendo, Porque va a ir creciendo. que crezca junto con el niño. O sea, la prótesis no va a crecer con el ritmo del crecimiento del corazón del niño. ¿Sí?
Entonces le haces valvuloplastías como puente hasta que el niño ya crezca lo suficiente, ya sea un adolescente, con el tamaño del corazón propio de un adulto, ahora sí le pones una prótesis. ¿Sí, sí quedó la idea clara? ¿Sí? Bueno, y en los niños escolares, también se hace la comisurotomía, pero pues la válvula se vuelve a reestenosar, ya hasta que pues una segunda opción, por así decirlo, pues ya sería el cambio de la válvula aórtica. Muy bien. Bueno, pues aquí lo dejamos, chicos. Nos vemos hoy en la tarde con los casos clínicos para definir la manera de hacer el tratamiento por prótesis, ya sea mecánica, biológica o por prótesis a través de cateterismo. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, chicos, nos vemos. Se portan bien. Bye.